¿Qué onda, Master? Vamos a hacer comentarios de este libro de Alberto Camus. Es un libro delgadito, como podemos observar, 151 páginas tiene, pero es muy denso. Este libro, el autor escogió un pequeño pensamiento de Píndaro. Dice: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal. Apura el recurso hacedero. No pienses en la inmortalidad. Vive. Y arranca de lo absurdo y el suicidio con este pensamiento. No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. ¿Realmente vale la pena vivir nuestra vida? ¿Realmente la vida que nosotros estamos llevando en este momento vale la pena ser vivida o no? Suele suceder que los decorados se derrumban, el despertar en el tranvía, 4 horas en la oficina o de fábrica, comida, de lunes a sábado, al mismo ritmo. Es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo, la rutina de nuestro trabajo, pero un día susurra el por qué estoy llevando esta vida. Dios mío, ¿por qué estoy llevando yo esta vida tan mecánica, tan rutinaria, en la cual hay una lasitud, un cansancio, un fastidio, una falta de fuerza? Y esta nos lleva a pensar en nuestra vida maquinal y rutinaria. La continuación a una vuelta consciente de la cadena, es decir, esto nos lleva hacia un despertar y movimiento de la conciencia. Cuando nosotros sentimos esa lasitud y nos cuestionamos el por qué, comienza ese despertar de conciencia o movimiento de conciencia que nos puede llevar, como a Sísifo, a cargar esa piedra todos los días, pero de manera consciente, o dar un salto a un despertar definitivo. Al final, el despertar llega con el tiempo, la consecuencia, un suicidio o un restablecimiento. ¿Realmente vale la pena nuestra vida? Asimismo, durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva, pues al fin y al cabo se trata de morir. La primera operación mental es distinguir lo verdadero y lo falso. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la muerte es nuestra eterna compañera, que en algún momento de nuestra vida todo esto, lo que somos nosotros y lo que observamos y lo que hemos vivido, va a desaparecer. Debemos de aprender a distinguir y a vivir si realmente lo que estamos viviendo es verdadero o falso. Y uno se puede preguntar, ¿cómo que verdadero o falso? Muchas veces vivimos creencias que no son nuestras, pensamientos o ideas o luchas, batallas que no son nuestras, y hay que aprender a vivir con nuestras propias batallas, nuestros propios metas, nuestras propias creencias. Lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irracionable del mundo. Ver esa parte irracional del mundo y lo que nosotros queremos en nuestra vida. Ahí es donde nos dice Camus que aparece lo absurdo en esa observación de lo que nosotros vemos y la parte irracional del mundo. Si acuso a un inocente de un crimen monstruoso, si le aseguro a un hombre virtuoso que ha deseado a su propia hermana, me responderá que eso es absurdo. Esta indignación tiene un aspecto cómico, pero también su razón profunda. El hombre virtuoso ilustra con esta réplica la antinomía definitiva que existe entre un acto, atribuyo y los principios de toda su vida.
Es absurdo, está dando un comentario de Camus y de pronto significa que esto es imposible, pero también es contradictorio. Si veo a un hombre asaltando un arma con un arma blanca, si veo a un hombre asaltando con un arma blanca un nido de ametralladoras, juzgaré que ese es un acto absurdo. Observar cuántas cosas hay absurdas en nuestro mundo. Y esas cosas absurdas muchas veces nosotros las vivimos, como Sísifo, ¿no? Que es una situación absurda de pasar toda su vida levantando una piedra, y esa piedra al anochecer cae y otra vez a levantarla, una y otra vez, un eterno retorno. Ver ese eterno retorno es absurdo también. La negación es el Dios de los existencialistas. Concretamente, ese Dios solo se sostiene gracias a la negación de la razón humana. Pero al igual que los suicidas, los dioses cambian según los hombres y las épocas. Hay varias maneras de saltar, pero lo esencial es saltar, ¿sí? Cada época nos da un cambio de perspectiva de nuestro movimiento, de nuestro punto de atención o de percepción, en la cual cosas que eran absurdas, a lo mejor en una época pasada, hoy en la actualidad no son absurdas, ¿no? Y viceversa. Cada época hay un cambio cultural y un cambio de situaciones absurdas que se nos van presentando, ¿no? De ahí la importancia de conocer la filosofía perenne. Lo absurdo, me aclara este punto, no hay mañana. Es adelante la razón de mi libertad profunda. Pondré aquí las dos comparaciones. Ante todo están los místicos, que hayan una libertad en entregarse, al abismarse en su Dios, al aceptar sus reglas, se vuelven secretamente libres y a su vez es una esclavitud libremente consentida y recuperan una independencia profunda. Pero ¿qué significa realmente la libertad? Cabe decir sobre todo que se sienten libres respecto de sí mismos y sobre todo más liberados que libres, del mismo modo enteramente vuelto hacia la muerte, tomando aquí como la absurdidad más evidente. El hombre absurdo se siente desprendido de todo lo que no sea esa tensión apasionada que cristaliza en él. Disfruta de una libertad con relación a las reglas comunes. Se ve en esto que los temas de la partida de la filosofía existencial conservan todo su valor. El retorno a la conciencia, la evasión del sueño cotidiano, representan los primeros pasos de una libertad absurda. La evasión del sueño cotidiano, la evasión de ese sueño maquinal que nosotros estamos viviendo, y el retorno a la conciencia, el retorno a la divinidad. Y otra vez nos toca, ¿no? La vuelta hacia la muerte. Los toltecas nos hablaban sobre ese aspecto, ¿no? Que al hacernos conscientes de nuestra muerte, nos hacemos conscientes también de nuestra vida. Y de ahí podemos nosotros escoger caminos sin corazón, que son los caminos absurdos, o caminos con corazón, caminos un poco más libres, más llenos de viveza, ¿no? Cuando Nietzsche escribe y parece claramente que lo principal en el cielo y en la tierra es obedecer mucho tiempo y en la misma dirección, a la larga de ello resulta algo por lo que vale la pena vivir sobre esta tierra, como por ejemplo la virtud. ¿Qué vale? ¿Por qué es importante vivir en esta tierra, ¿no? La virtud, nos dice Nietzsche, que es, en el caso de la virtud, el arte, la música, la danza, la razón, el espíritu, algo que transfigura lo refinado, loco o lo divino. Ilustra la guerra de esta moral con gran aporte, pero es necesario que el espíritu se encuentre en las noches y responda
a los místicos y a los existencialistas. ¿Realmente vale la pena vivir en este mundo por el arte, por la virtud, por la belleza, por la ciencia, por la danza, por la música, por las musas? ¿Qué realmente nosotros, en este hombre que va caminando en un círculo infinito, realmente que es importante en esa vida, en nuestra vida, cuando lo único consciente que nosotros tenemos es nuestra muerte? Ahí es cuando aparecen los místicos y los existencialistas. Elijo únicamente hombres que solo aspiran a agotarse o de quienes yo tengo conciencia. Por ellos, de que se agotan, las cosas no pasan por ahí. En el mundo absurdo, el valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante cuando nosotros decidimos a vivir? Nos los dice acá una clave. Las personas que aspiran a agotarse, las personas que aspiran a fecundar, las personas que aspiran a vivir con toda su plenitud, de manera consciente, ¿no? Aunque saben que a lo mejor están atrapados en un círculo de eterno retorno, pero tratan de salir de ese círculo entre círculos, de ir más allá, ¿no? ¿Cómo se valora una vida absurda? Por su infecundidad, porque no hace absolutamente nada, no crea absolutamente nada, sino está ahí muerto en vida. Nos dice Camus. Una madre, por ejemplo, o una mujer apasionada, tienen necesariamente el corazón seco, pues están apartadas del mundo, están atadas a un solo sentimiento y a un solo ser, un solo rostro, pero todo está devorado. Esto es otro amor, el que estremece a don Juan, y este es liberador. Aporta consigo todos los rostros del mundo, y su estremecimiento proviene de que sabe que es perecedero. Don Juan ha elegido no ser nada. Don Juan Tenorio, al darse cuenta de que va a morir, trata de alcanzar ese amor y encontrarlo en diferentes tipos de rostros, ¿no? Agarrarlo. No se casa nada más con una sola visión del mundo, ¿no? Como nos menciona aquí Camus, ¿no? La madre que está atada, o la persona, la mujer apasionada que está atada a un solo rostro, ¿no? El buscar nuestro rostro verdadero, el buscar el rostro de nuestra alma gemela, el ir buscando en ese mundo que se nos plantea más allá de lo cotidiano, de manera trascendental. Pero todas las glorias son efímeras, vistas desde Sirio, nos dice Camus. Las obras de Gonte se hallan convertidas en polvo y su nombre estará olvidado dentro de 10.000 años. Quizás algunos arqueólogos busquen testimonios de nuestra época. Esa idea siempre ha sido seleccionada, bien meditada, y reduce nuestras agitaciones a la profunda nobleza que se halla en la indiferencia, y sobre todo dirige nuestra preocupación hacia algo más seguro, es decir, hacia lo inmediato. De todas las glorias, la menos falaz es la que se vive. En 10.000 años, o a lo mejor en Sirio o en otra galaxia, Gonte es algo efímero, algo que intrascendental, ¿no? Pero aquí lo importante es la vida, de cómo vivió este personaje, su viveza, ¿no? Cómo vivió. Lo que importa, dice Nietzsche, no es la vida eterna, es la vivacidad eterna. Todo el drama está en efecto en esa elección. Por eso el personaje Camus nos dice: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, apúrate el recurso cedero. Píndaro, escoge esa frase Camus en Píndaro, igual a de Nietzsche. Lo que importa no es la vida eterna, trascender,
ir más allá, sino cómo vives tú tu vida. Es la vivacidad eterna. Todo el drama está en efecto en esa elección, en esas personas que tratan de vivir al máximo, ¿no? Como la novela que nos ponen en el camino de Kurrock. Ese tipo de personas o tipos de personas como fueron don Juan Matus, personas que van más allá. Llega siempre un momento en el que hay que elegir entre la contemplación, de contemplar el mundo, o el actuar. Eso se llama hacerse hombre. Hay que vivir con el tiempo y morir con él, y hurtarse a él para una vida más grande. Si el hombre, en su propio fin y en su único fin, si quiere ser algo, es en esta vida, no es en la próxima vida, o mi próxima reencarnación, o en el collar de Buda que tengo 108 vidas, sino es en el transcurso de esta vida, nos dice. Si el hombre es su propio fin y es el único fin, si quiere ser algo, es en esta vida, nos plantea aquí Camus. Y nos dice, del superhombre no tiene más que la lógica y la idea fija, del hombre tiene todos los registros, es él. Sin embargo, ¿quién habla tranquilamente de su divinidad? Un Dios hombre, un Cristo. Imagina por un instante que Jesús al morir no se encontró en el paraíso. Supo entonces que su tortura había sido inútil. Las leyes de la naturaleza, dice el ingeniero, hicieron vivir a Cristo en medio de la mentira y morir en una sola mentira. ¿Es el hombre perfecto? No, es el Dios hombre, sino el hombre Dios. Acá se mete Camus en la cuestión religiosa, en la cuestión de ese hombre que trata de fusionarse con la divinidad, con Dios. Si Dios no existe, yo soy Dios. La premisa de Quirolombiana. Si Dios no existe, yo soy Dios. El hombre que ha tratado de fusionarse y encontrarse y manifestarse en esa divinidad, ¿no? Pero no lo logra en otra vida, sino no lo puede lograr en otra vida, sino lo debe de lograr, como nos dice, en esta vida. La sorprendente réplica del creador a sus personajes de Dostoyevsky y Kirillov puede resumirse así como: la existencia es engañosa y eterna. La existencia es engañosa. Los hindúes nos hablan sobre una existencia mágica de ilusión y aparte atrapada en el eterno retorno sansárico, ¿no? Una existencia de ilusión y eterna, sansárica, ¿no? Y la meta para los hindúes es salir de ese tipo de existencia, de esa cuestión absurda del mundo. ¿Cómo te necesito?, le dice Frida acá. Acá no está hablando sobre Kafka, que abandonada me siento desde que te conozco, cuando tú no estás a mi lado. Ese sutil remedio que no hace que amar, que nos aplasta y engrena la esperanza en un mundo sin salida. Ese salto brusco que todo cambia es el secreto de la revolución existencial en el castillo mismo. En el castillo, la sumisión a lo cotidiano se convierte en ética. En el libro del Castillo de Kafka nos dice Camus que lo cotidiano que se va viendo ahí se convierte en ética, en una parte de religión, y como muchas veces esas costumbres o esos hábitos absurdos se convierten muchas veces en parte de nuestra cultura, ¿no? Y nos habla él sobre ese salto que es necesario dar hacia más allá de las cuestiones y las vivencias absurdas que se van presentando en nuestro mundo. Y a decir verdad, los corazones puros saben ver, los corazones puros
saben ver por donde quiera ese lugar geométrico del hombre. En esa vivencia prismática, geométrica del hombre y lo humano. Aprender a ver a un hombre verdadero, y cómo vive ese hombre verdadero, cómo transita ese camino con corazón, y un hombre inhumano, cómo transita ese camino sin corazón, ese camino de absurdidad. Si Fausto o un Don Quijote son creaciones inminentes del arte, es a causa de la grandeza desmedida que nos muestran con sus manos terrenales. Camus nos invita, Camus, a vivir una vida más consciente, saltar las situaciones absurdas que se nos van presentando en el transcurso de nuestra vida. El mito de Sísifo, salir de esa rutina de Sísifo, que es una rutina de que vamos cargando nuestra propia piedra de absurdidades, y una de dos: en algún momento que nos mueva la conciencia, que estemos cansados y nos preguntemos el por qué estoy viviendo así, nos cuestionemos nuestra existencia del por qué, o nos demos cuenta que en algún momento nos vamos a morir y hemos malgastado nuestra vida. Entonces es ahí cuando llega el despertar de la conciencia, ¿no? O regresamos más conscientes haciendo lo mismo como Sísifo, nuestra misma rutina, pero más conscientes, le damos un lado positivo, como Viktor Frankl en su libro de El hombre en la búsqueda del sentido. O regresamos más dormidos, porque puede ser también más dormidos, ¿no? O damos el salto hacia nuevas vivencias, ¿no? No nos conformamos con tan solo un rostro, sino de la realidad. No nos conformamos con tan solo un rostro de ese prisma geométrico, sino tratamos de ver otras realidades, otras formas de vivir nuestra vida. El mito de Sísifo, Albert Camus.